Con su permiso, Presidenta, quisiera empezar por dejar absolutamente claro que en el Partido Acción Nacional siempre hemos defendido, defendemos y defenderemos la soberanía de México, que de eso no haya duda alguna. Lo que no vamos a defender por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia es al impresentable dictador espurio Nicolás Maduro. Y me parece que Morena, el oficialismo, el gobierno se equivocan en su defensa de Maduro, porque la primera premisa sobre la que construyen la defensa es una premisa falsa, una premisa equivocada. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela, que la propia Asamblea Nacional de Venezuela, con la Constitución venezolana en la mano, nombró a Juan Guaidó como presidente interino, y esto fue reconocido por más de 50 países en el mundo. Ya se les olvidó que el dictador se aferró al poder y volvió a cometer fraude electoral en 2024, que a pesar de que no permitieron participar a María Corina Machado, ganó la elección Edmundo González, lo cual fue también reconocido por decenas de países en el mundo. La Unión Europea exigía que se presentaran las actas mismas que jamás quiso exhibir el dictador. Entonces, primer punto, se equivocan en su defensa de Maduro, porque Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela. Segundo, ¿quién les va a creer el cuento de que ahora Morena se convirtió en la defensora del derecho internacional? Invocan la Carta de las Naciones Unidas, callaron como momias, no dijeron una palabra cuando Maduro violaba de manera sistemática la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No dijeron nada cuando violó el artículo 7, libertad personal. Está lleno de presos políticos Venezuela. No dijeron nada cuando violó el artículo 8, garantías judiciales, el 13, libertad de prensa y de expresión, el 23, derechos políticos. No dijeron nada cuando 8 millones de venezolanos tuvieron que salir huyendo de Venezuela. No dijeron nada cuando el 80% tuvo que vivir en pobreza extrema, en la miseria. No dijeron nada de asesinatos, de violaciones. No dijeron nada cuando violó la Convención en contra de la tortura. Entonces no nos vamos a comer ese cuento. No está el gobierno, Morena, el oficialismo defendiendo el derecho internacional. Están defendiendo a un dictador impresentable que se llama Nicolás Maduro. Y tercero, no les preocupa el pueblo venezolano. Lo que les preocupa es que saben que hay cárteles de la droga en México que ya han sido declarados como organizaciones narcoterroristas, y les aterra que les puedan echar el guante tomando en cuenta 2 resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lean el 1373 y la 1566 y van a entender perfectamente qué es lo que realmente le preocupa a Morena. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Permítame, el orador, el senador Colosio, entiendo que es para hacer una pregunta al orador. Adelante, senador, tiene usted 1 minuto. Gracias. Senador, respeto mucho su postura y obviamente la de las y los compañeros de Acción Nacional. Sin embargo, veo que en sus comentarios no está haciendo ahorita ninguna propuesta. Yo le preguntaría más bien, ¿qué está proponiendo para que entonces pueda ver el pueblo venezolano la luz ante toda esta atrocidad que ha estado aconteciendo en su territorio en los últimos días? Gracias. Adelante, senador Anaya, si es tan amable. Gracias, Presidenta. Le agradezco mucho al senador Colosio esta pregunta, porque me lleva al punto nodal.
Lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa es el devenir del pueblo de Venezuela. Lo que nosotros proponemos, lo que nosotros queremos y a lo que nosotros aspiramos es a que se respete la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, y creo que ahí tenemos una coincidencia. Lo que nosotros queremos es que a la brevedad haya elecciones libres y democráticas para que sea realmente la voluntad del pueblo venezolano la que se haga valer, y que quien gane esas elecciones libres y democráticas en Venezuela gobierne Venezuela. Claro, eso no es lo que quiere Morena, porque recordemos que López Obrador invitó repetidamente a Nicolás Maduro a México después del fraude de 2018. Después del fraude de 24 todavía lo invitaron a la toma de protesta del gobierno actual. Nosotros no vamos a defender a Maduro, estamos del lado del pueblo venezolano. Lo que queremos es que haya elecciones libres y democráticas a la brevedad en Venezuela. Y concluyo sobre la defensa reciente, patética, del expresidente López Obrador a Nicolás Maduro. Con todo respeto, decirle al expresidente: no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno, que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del tren interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías, de mala calidad, sobornando a los laboratorios. ¿Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo? Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Esta tragedia nos recuerda que la ineptitud y la corrupción matan. Es cuanto, presidenta. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra en esta segunda ronda el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado. La diputada Chavira, ¿con qué objeto? Si son tan amables, darle audio. Sí, presidenta, me da mucho gusto saludar. Es una moción de orden. Creo que los ánimos, queremos que esta comisión permanente lance un mensaje importante de lo que estamos viviendo los hermanos de América Latina. Entonces, pedirle que se apeguen al tema, porque si no, también nosotros podemos desviar el propósito de este mensaje que queremos dar. El presidente espurio Felipe Calderón nunca fue llamado a cuentas, así es que, por favor, Anaya, serénate y sé congruente. Con su permiso, presidenta. Primero quisiera hacer algunas aclaraciones, porque si México y los que están aquí apoyamos la doctrina Estrada, entonces no nos debemos de referir al tema de Venezuela, porque entonces estamos en una contradicción. El punto central es la intervención del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, y ese es, por ningún lado se puede justificar. Es un acto de violación al derecho internacional, de nulidad de los órganos internacionales como la ONU. De eso no hay duda, de que fue
de ninguna forma se puede justificar. Es un secuestro y es una acción que por primera vez el imperialismo es honesto. No dice que va por democracia, no dice que va por libertad, no dice que va por justicia, dice que va por el petróleo de Venezuela. Con toda claridad. Y ahí me da pena ajena y tristeza la postura del PRI y del PAN. Por eso su política exterior fue entreguista, fue de subordinación al gobierno norteamericano. Fue el vienes, comes y te vas. Pues por eso no podemos escuchar otra cosa acá. Pero lo que vale la pena que discutamos es que el mundo está moviéndose, el mundo está cambiando. Hay un tema de geopolítica que quizás los que subieron acá no terminan de comprender y entender, que se rompió el proceso del modelo globalizador, donde Estados Unidos era el policía del mundo, era el que dominaba porque se venció o se terminó el concepto de la Guerra Fría. Pero lo que está ocurriendo de nuevo acá sigue siendo lo mismo. Estamos en un sistema capitalista en su fase. Permítame, coordinador, el diputado Ramírez. Entiendo que es para una pregunta. Adelante. Sí, presidente. Adelante, por favor. Para una pregunta al orador. Sí, adelante. ¿Me acepta la pregunta? Sí, adelante, con mucho gusto. Hermano diputado. Diputado Reginaldo, usted que representa el PT, ¿qué piensa usted como representante de su partido, del Partido del Trabajo, sobre esta intervención de Estados Unidos hacia al país hermano de Venezuela? ¿Cómo va a estar la estabilidad de la región de América Latina y del mundo? Y todavía hay personas, senadores, que han pasado en la tribuna donde tuve la oportunidad igual de estar ahí y todavía dicen y apoyan al intervencionismo de Estados Unidos a Venezuela y piden hoy también a México. ¿Y usted qué piensa? Y todavía son senadores, representantes del pueblo de México, y critican a nuestra presidenta cuando ellos se refugian a la senaduría para tener ese fuero. Y ahí bien bonito que hablan, cuando ellos fueron los grandes corruptos que tuvieron la oportunidad de trabajar aquí en el país. Y un intervencionismo nosotros los hemos vivido con nuestros pueblos indígenas. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias. Gracias, diputado. Permítame, me informan que la diputada Chavira también está solicitando el uso de la palabra. Diputada, si me permites que el coordinador conteste en sus 2 minutos al diputado y vamos a la siguiente intervención. Gracias. Adelante, coordinador. Bueno, yo pienso que escuché acá a la postura de la posición del PRI y del PAN y de MC, las que van en la dirección de que están de acuerdo con el intervencionismo norteamericano en Venezuela, PRI-PAN. Y ahí pues es lamentable, es triste, porque también he escuchado
y he visto que algunos legisladores han ido a los organismos internacionales, sobre todo al gobierno, a pedir que intervenga el gobierno norteamericano de la oposición. Pues muy lamentable, porque en este momento debemos generar unidad en torno a la nación, porque ya se generó inestabilidad, no solo regional, es una inestabilidad en el mundo. Para ella estaba explicando el asunto de la geopolítica, que veo que no tienen lectura histórica y no hay, digamos, patriotismo arraigado, porque venían de este modelo neoliberal, de esta globalización que encabezó Estados Unidos y que los gobiernos de los 12 años del PAN y el regreso del PRI pues estaban sometidos a la voluntad del gobierno norteamericano. Ustedes recordarán en el periodo de Fox, cuando se hizo el evento en Monterrey, cómo trató Fox a comandante Fidel Castro. Vienes, comes y te vas. O sea, totalmente entregados. Entonces, lamentable esa postura y me parece poco patriótica, poco nacionalista. Y por eso, bueno, también hay que entender por qué los mexicanos no creen ya en ellos. Y continúa entonces explicando, no sé si van a hacer la otra pregunta. Sí, coordinador. Adelante, diputada Chavira, por favor. Gracias, presidenta. Sin duda, la guerra de baja intensidad, un enfoque que se construye desde el macartismo para todo lo que ha sido Centroamérica, América Latina. Hoy vemos al presidente Trump que busca erigirse como el líder vigilante del mundo y estamos replanteando una de nuestras tareas desde el Senado de la República debiera ser el reconducir muchos de los temas internacionales porque las venas de América Latina están abiertas. Mi pregunta es la siguiente, diputado. ¿Qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para demostrarle al mundo que más allá de nuestras visiones reduccionistas, porque en algunos casos son reduccionistas y a veces cobardes, porque sacan temas que no son los que estamos el día de hoy discutiendo? Mi pregunta es, ¿qué es lo que tendría que hacer este Parlamento para darle un mensaje al mundo de que estamos a la altura de lo que requiere este nuevo orden mundial? Muchas gracias. Pues yo esperaría que ahora que regrese el Senado retomen el tema y se apliquen a fondo en la necesidad que tenemos, porque aquí lo voy a decir con mucha contundencia. Los mexicanos traemos discusión de qué queremos como nación y como patria desde que nacimos, desde que logramos la independencia. Vino luego el tema de Santana, perdimos la mitad del territorio, luego vino la invasión de 1913, también la toma del puerto de Veracruz. Con Estados Unidos siempre hemos tenido dificultades porque era el dominio del más fuerte, que es el riesgo que tenemos ahora por esta intervención imperialista que hizo Estados Unidos a Venezuela, donde no respeta el derecho internacional, no existe la Organización de Naciones Unidas, no existe la OEA, y entonces estamos en una situación de regreso a la ley del más fuerte y de donde los mexicanos tenemos que sacar creatividad para que no nos ocurra lo que le pasó a Venezuela, porque estamos en ese riesgo. Por eso Estados Unidos declara que el tema del fentanilo es una arma de destrucción masiva y nos señala que los narcos que nacieron en el gobierno del PRI y se potenciaron en el gobierno del PAN, sobre todo con Calderón, ahí están enraizados y son los que estamos combatiendo ahora desde la 4T. Y por eso me da tristeza que no revisen lo que hicieron, que no asuman su responsabilidad como patriotas, como nacionalistas, y revisen lo que hicieron, el daño que le hicieron a esta nación, permitiendo y aliándose con el narcotráfico a tal grado que generaron un estado
narco, donde el secretario de Seguridad Pública era el enlace, era el coordinador que ayudaba a la delincuencia. No hay vergüenza para venir acá a decir otro tipo de cosas. Por eso hay que estudiar y hay que leer que el mundo ya se movió y que Estados Unidos lo que está haciendo ahora, desde luego también hay que decirlo con toda contundencia, es un problema de un imperio en decadencia. Porque aquí lo dijimos cuando discutimos el tema de los aranceles con China y con los países que no tiene tratado México, dijimos con toda claridad, lo que está en el mundo en el centro de la competencia se llama, o lo que está en el tema de los mercados se llama competitividad. Y como no hay capacidad para lograr la competitividad, entonces uso la fuerza, uso el ejército para someter, y por eso digo con toda claridad que por primera vez la acción imperialista de los Estados Unidos es honesta, porque dice con claridad que no va por democracia, ni por libertad, ni por justicia, va por el petróleo venezolano, porque es una competencia con los otros dos bloques, con el bloque de Rusia y con el bloque de China. Y miren, para que vean que tengo la razón, miren lo que pasó luego el 6, cuáles empresas petroleras subieron en la bolsa y cuáles cayeron, porque se manda la señal que te apropias de la riqueza petrolera o de la reserva petrolera más grande del mundo, la de Venezuela. Ese es el centro, y por eso aquí vale la pena que los del PRI y los del PAN hagan reflexión autocrítica, porque lo que se dice aquí, no hay duda que representamos intereses, y nosotros sostenemos que la 4T representa el interés de la mayoría del pueblo de México sin ninguna duda. Y por eso nosotros apoyamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, su postura. La última encuesta la trae en el 72% de preferencia. Y los del PRI, los del PAN y MC, aquí les doy el dato, el 70% de su militancia apoya la postura de la presidenta. ¿Y por qué ustedes van en sentido contrario? Aquí es importante que reflexionen, porque representamos intereses y ustedes aquí se ubican del lado del interés norteamericano, de la intervención de Estados Unidos, y que lo haga también en México. ¡Qué pena! Porque eso no hay duda que se puede acusar con toda claridad de traición a la patria. Y me parece equivocado en este momento, cuando debemos de analizar lo que está ocurriendo en el mundo, la postura de México frente a la crisis de los organismos internacionales que dejaron de existir, que viene el tema de la ley del más fuerte, y ahí cómo nos vamos a defender las mexicanas y los mexicanos, solo con unidad, todos en unidad de la patria, de la nación. Por eso el lema de Benito Juárez fue importante. Entre los individuos y entre las naciones, el respeto ajeno es la paz. Y miren lo que dice ahí también de Benito Juárez: la patria es primero, o de Vicente Guerrero, bueno, de quien sea, pero ese es lo más importante. Muchas gracias, presidenta.